Nuestro invitado de hoy es Miguel Macalistar, ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, cofundador de 3 de las compañías de base tecnológica más exitosas de Colombia, domicilios.com, el supermercado digital Merkeo y Robinfood. Sin duda alguna, un visionario que construye compañías exitosas. Bienvenidos, esto es Data Wizard. Bienvenidos otra vez a Data Wizard. Este es nuestro tercer capítulo y tenemos un súper invitado. Yo creo que ni siquiera vale la pena presentarlo porque a Miguel todo el mundo lo conoce. Miguel fue el creador de Domicilios, estuvo después trabajando en Merkeo, es inversionista, Shark Tank. Ahora tiene un café que es de verdad el café más rico que he probado. Miguel, de verdad, no sé si me escapa algo, pero muchas gracias. No, muchas gracias por esa presentación y por lo del café. Buena publicidad ahí. No, no es publicidad, de verdad es un café delicioso. Ahora pues parte de lo que nos va a contar usted y hablemos un ratico del café. Pero bueno, para arrancar y meternos de una en el concepto, el objetivo, pues como lo hemos dicho un par de veces aquí, es perderle el miedo a la inteligencia artificial y lo que buscamos es gente que de verdad es supremamente conocedora más allá de la inteligencia de negocios para que nos acompañe y nos dé ideas. Entonces, aquí le doy la palabra a Sebas que tiene un par de preguntas bien chéveres para que arranques de una, papá. Bueno, Miguel, no, un placer tenerlo acá. Como decía Charlie, qué honor tenerte en este podcast que literalmente es perder el miedo a la inteligencia artificial. Entonces, tengo varias preguntitas que me han surgido dentro de toda la carrera y todo lo que has hecho y has venido ejecutando. Para ti, ¿qué es la inteligencia artificial? O sea, ¿qué es todo este cuento que suena día a día? Bueno, buena pregunta, pero a ver, yo quiero responderla de otra forma y es, no qué es, sino hace cuánto se está trabajando en esto, porque es que parece como si fuera de ayer. Los primeros algoritmos de inteligencia artificial y digamos de machine learning y todo esto que estamos viendo pues empieza pues digamos desde el principio de la era de la computación. Así fuera digamos de forma teórica, pues se están construyendo algoritmos para poder tratar digamos de simular la capacidad de aprender, de pensar, de tomar decisiones. Entonces esto viene de muy atrás. Yo creo que los primeros algoritmos pueden venir como de los 70s, 80s. Entonces, esto definitivamente como rama de investigación y de desarrollo, pues viene desde hace muchos años. Obviamente muy impulsado, yo creo que por la ciencia ficción. Pues ahorita, antes de que empezamos esta charla, Sebastián pues, me estaba contando que empezó con el tema de juegos. Muchos de los ingenieros de software o de sistemas o eléctricos pues les encanta el tema de la ciencia ficción y los juegos, y eso ha sido determinante por dos razones. Una, porque la ciencia ficción digamos que empezó a construir digamos que un mundo imaginativo de cómo se veía el futuro, y de ahí empiezan a salir como todas estas ideas de qué se puede llegar a hacer, ¿no? Robótica, el espacio, no sé, que la civilización, digamos, sea multiplanetaria. Muchas de las cosas que hoy suenan vienen de muy atrás, pues simplemente de ideas y de creatividad, y luego están como todos estos ingenieros que empiezan a tratar de, así sea teóricamente, tratar de construir algoritmos y teoría e hipótesis para poder construir ese futuro. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en los últimos años ha habido, digamos que, avances muy grandes en dos áreas. La primera en tecnología, en capacidad computacional, ¿cierto? En chips específicamente. Y esto
pues es, digamos, todo lo que vemos todos los días de Nvidia, ¿no? Nvidia, ¿qué es? Es esta compañía que hace procesadores, hace chips, hace tarjetas de video. Se dedicaron durante muchos años a construir tarjetas de video para poder hacer juegos. Otra vez los juegos ahí muy presentes. Hacer juegos, que se vieran bien los juegos. Y resulta que esos chips terminaron siendo útiles para procesar grandes cantidades de datos y digamos que habilitar capacidad computacional para poder procesar datos más rápido, ¿cierto? Entonces ese es un tema, los chips, y lo vemos todos los días con Nvidia, que por cierto pues es una empresa que tiene 30 años o algo así, es decir que esto no es como que empezó ayer, han desarrollado esto durante años y años, estas capacidades. Y el tercer punto es la data, ¿no? Yo creo que hace como cuando yo empecé en este mundo de tecnología, se hablaba muchísimo de Big Data. Y era como hablar de inteligencia artificial, como que todo el mundo Big Data, Big Data, Big Data. Y era, ¿qué es Big Data? O sea, Big Data al final era el mundo se estaba conectando, había computadores por todos lados, había sensores, había gente escribiendo, había gente tomándose fotos, y todo eso estaba se estaba empezando a guardar por primera vez masivamente en bases de datos. ¿Sí? Las bases de datos existen de toda la vida, digamos, desde el inicio de la computación. De hecho, para que un computador funcione, pues necesita una base de datos, así sea muy rústica. Pero entonces era, bueno, ¿cómo hacemos dónde guardamos las fotos? ¿Dónde guardamos todo esto que estamos generando? Los videos, los textos, los documentos. Y ahí empieza, digamos, el crecimiento de esto que se empieza a llamar Big Data, que es cómo hacemos para guardar grandes cantidades de datos. Un ejemplo de eso que es súper interesante es solo Facebook. O sea, Facebook es una compañía que pues creció muy rápido, muchos usuarios, y pues toda la información, todas las fotos, todos los vínculos y mensajes de una persona con otra estaban guardados en un lugar, ¿cierto? Entonces a eso es a lo que llamamos Big Data, que es simplemente, oiga, ahora hay mucha producción de datos, toca guardarlos. Entonces fíjense que ya hablamos de 1, algoritmos, 2, computación, capacidad computacional, y 3, datos, la disponibilidad de los datos. Claro, para una persona que nació en los últimos de pronto 20 años o 25 años, pues creció toda su vida con bases de datos, pero pues esto no era lo normal antes, ¿no? Entonces los datos aquí juegan un papel muy importante. La mezcla de esas tres cosas y el avance de esas tres cosas es lo que hoy está habilitando mucho de lo que estamos viendo. En teoría, muchas de esas cosas se podían hacer antes, ¿sí? O algunas. De pronto, el problema era la velocidad a la que se podía, digamos, a la que un sistema de estos podía responder. Pero luego vemos un ChatGPT que sale y lo que hace realmente bien es que empieza a dar respuestas rápidas, ¿no? Cuando uno hoy compara, por ejemplo, ChatGPT hablado contra Siri, pues la diferencia es abismal, no solo en lo que entiende, en lo que responde, sino adicionalmente en la velocidad de respuesta. Entonces digamos que todas estas son cosas que gracias a la convergencia, digamos, de avances por muchos años de estas tres cosas, pues estamos viendo como los frutos de lo que hoy llamamos inteligencia artificial, y básicamente pues los usos y las aplicaciones que vamos a ver en los próximos años pues se van a centrar, obviamente seguramente va a tocar todo, ¿sí? Todas las industrias, pero donde vamos a ver más avances es donde hay más datos que se pueden, digamos, que procesar, meter dentro de un modelo y producir magia, ¿no? Ahí es donde, digamos, pues esto es una como introducción. Miguel, me parece espectacular esa respuesta que acabas de dar, porque principalmente dentro de estos ciclos demuestra que has tenido fases de investigación, has tenido conversaciones con las personas de la industria para poder entender esas tres variables que vimos. Pero quisiera preguntarte, hoy Miguel McAllister, ¿qué tipo de herramientas de inteligencia artificial usa en su diario vivir
y con sus equipos de trabajo? A ver, definitivamente lo que más uso es ChatGPT. Yo creo que ese caso en el que uno investigaba, digamos que mucho de lo que yo hago es investigar, ¿no? Es aprender de cosas nuevas o si me quiero meter en un sector o lo que sea, o por curiosidad, pues quiero aprender. Y Google durante muchos años, pues, fue una herramienta para eso. El tema es que en ese caso de uso específicamente, ChatGPT es una locura. O sea, yo sentarme y decirle, por ejemplo, ¿cuáles son las ramas de inteligencia artificial? Me va a responder. Yo le puedo decir cuáles son las cosas que más ha habilitado la actual revolución de AI, y me va a decir cosas. Entonces es una forma, digamos que muy rápida de hacer investigación. Entonces lo uso muchísimo. Otra cosa donde creo que se está viendo bastante, donde lo estamos usando mucho, es en temas de video. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, para editar videos funciona súper bien. Hay, digamos que herramientas que, digamos, editores de video que cada vez tienen más cosas. Entonces, por ejemplo, todo el tema de volver texto, todo lo que estamos hablando, es súper importante, súper útil para poner subtítulos. Estábamos probando hace unos meses estas herramientas que doblan lo que hablamos. Entonces podemos grabar este podcast, lo pasamos por una herramienta y salimos todos hablando en inglés con nuestra voz. Una locura. Entonces, como que esas son como las cosas que a mí más me gustan y que más uso. Pero bueno, digamos que... Oiga, Miguel, ya pues parte de muchas cosas que me ha sorprendido cuando hemos trabajado juntos es, marica, su obsesión por el diseño. Yo me acuerdo, eso era una obsesión en Merkeo, porque esa página fuera perfecta, que el color tenía que ser, que la gente realmente entrara, y mucho. Era un tema, gran tema para usted cuando tenemos esas largas charlas. ¿Eso cómo va a cambiar en este momento, en este nuevo mundo? Mucho, al final del día uno terminaba peleando mucho o discutiendo mucho, porque es que traducir lo que usted tenía en su mente de que era un diseño perfecto era difícil. A todos nos cuesta transmitir exactamente qué es lo que esperamos de un diseño perfecto. ¿Cómo cree que eso va a cambiar en esta nueva era con, pues, no solo el video, sino también la imagen y la experiencia de usuario en ese sentido? Mucho. A ver, digamos que esto es algo que uso que no mencioné, y es Midjourney, o digamos, la creación de imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo me imagino un producto, un café, y me lo imagino dentro de una selva. Esta herramienta Midjourney, yo simplemente le pongo, hágame una foto realista de un café dentro de una selva, y me va a producir imágenes, digamos que basado en esa petición. Lo que es interesantísimo de eso es que obviamente eso ayuda a iterar mucho las ideas antes de que uno se las pase, por ejemplo, a un equipo de trabajo. Entonces uno puede en una misma reunión estar diciendo, oiga, ¿qué pasa si está en la selva? Pues veamos cómo se vería. Oiga, ¿qué pasa si esto está en la playa? Veamos cómo se vería, ¿cierto? Entonces, definitivamente la capacidad de generar diseños y fotos e imágenes es... no creo que hoy eso esté listo como para simplemente que yo le pida algo y me genere un producto final, o digamos algo que yo pueda usar en producción final, pero definitivamente ayuda mucho para esas sesiones, digamos, de plasmar ideas y de definir uno que quiere. Una de las cosas que a mí más me gusta es eso, poder rápidamente ver lo que uno tiene en la cabeza en un diseño. Por eso, digamos, una de las cosas que yo siempre, desde que empecé en mi carrera, lo primero que tengo es como un diseñador con el que trabajo, ¿sí? Siempre.
Entonces, un diseñador que yo le pueda decir, oiga, se me ocurrió esta aplicación, hagamos hagamos toda la experiencia de esta aplicación y diseñamos toda la experiencia, cómo sería, cómo se vería, porque cuando uno empieza a plasmar eso en el papel, uno se da cuenta de qué tan útil es, o sea, como que se empieza a coger forma, ¿no? Sea para productos tipo apps, sea para imágenes o cosas que queremos hacer en publicidad. Entonces definitivamente eso hoy con Midjourney, con las herramientas que existen, ya no se necesita. Entonces pues ahorra un paso y democratiza mucho ese primer paso, que es plasmemos las ideas para no botarle tanta corriente a las cosas en borrador con una persona que tiene que sentarse a hacer todo lo que uno se le ocurre. Uno puede llegar con algo mucho más montado a esa primera... Eso está del puta, ese es uno de los ejes fundamentales ya desde la creación. Pero, y no sé si exista o no, y si alguno de los dos me puede responder, y es, uno lo crea y uno lo que uno cree, y esto es lo que yo creo que va a impactar, y volviendo sobre su ejemplo, es la selva o es la playa, la mejor forma de vender un café. ¿Existe alguna forma que la misma inteligencia artificial se vaya y como que trate de investigar qué es lo que cree que al consumidor de mi marca en particular le va a gustar más, y la misma inteligencia me da un feedback, oiga, a usted del putas, a usted le gusta la selva, pero es que yo entendí que la mente del consumidor de su producto le va a gustar más en la playa? Más, pues una parte es el diseño, pero otra parte es el que va a pensar la gente. O sea, eso hoy yo no lo veo muy... O sea, no he visto nada que haga algo de ese estilo. Pero volvamos a las bases, ¿no? Computación, tenemos. Los algoritmos los tenemos. El tema es la data. Si no hay un centralizador, alguien que tenga toda esa data y se la pueda meter a un modelo, es decir, a un algoritmo, para que me dé ese tipo de respuestas, pues no va a tener esas respuestas. Entonces, aquí lo que puede empezar a pasar es que las compañías que tienen ese tipo de datos, y no estoy hablando de los datos, o sea, no sé, no estoy hablando solamente de tener los datos de venta de todos los productos en un país, pues porque esos datos pues son útiles, pero no son tantos, ¿sí? Si uno pudiera tener esos datos más un montón de otros datos, yo creo que esto sería viable. Cuando hablo de un montón de otros datos, pues puede ser algo tipo, no sé, imagínense que uno coja todos los datos de las ventas de supermercados y tiendas de barrio. Luego las iteraciones de producto, cuáles han funcionado, cuáles han salido del mercado. Estudios con preferencias de consumidor, ¿sí? Entonces si yo le meto preferencia de consumo del consumidor, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y adicionalmente datos históricos de ventas, pues de pronto eso me puede sacar algunos resultados más valiosos. Yo no siento que hoy haya alguien que tenga, pues que esté dándole o alimentando un modelo con toda esta información. Y un ejemplo que a mí me gusta dar es el de, por ejemplo, un carro autónomo. O sea, uno de los avances grandes que estamos viendo es que un carro se pueda manejar solo. Para que eso pase, pues se necesita tener mucha información del entorno. Entonces puede ser a través de sensores, ¿cierto? Cercanía, digamos de un radar que me muestra, digamos que me pinta lo que hay a mi alrededor, o de imágenes, ¿cierto? O sea, es decir, una cámara de video que me está mostrando todo lo que está pasando. Ahora imagínense, pues dentro de cada imagen que yo tomo ahí, pues en mi carro, de mi entorno, pues yo tengo millones de píxeles, ¿cierto? Que representan una sola imagen, y dentro de esa imagen hay de todo. Ahí está la calle, hay un árbol, hay un semáforo, está el cielo, hay edificios, y yo tengo que poder saber qué es cada una de esas cosas que está dentro de esa foto. Y luego, en un segundo, pues hay 24 o 30 de esas fotos, ¿cierto? Entonces yo necesito hacer eso
no solo reconocer que hay en una foto, sino en 30 fotos por segundo o 24 fotos por segundo. Y tengo que tener la capacidad computacional para que eso funcione rápido, para que me dé respuesta rápido y yo pueda reaccionar a las cosas. Entonces ahí, obvio, uno dice, claro, se están dando todas las cosas que se necesitan para que eso se pueda hacer, que antes no se podía. Versus, de pronto, cuando uno está hablando de cantidades de datos que no son tan grandes, que simplemente se pueden hacer con la tecnología que existía hace 10 años, ¿sí? Porque la velocidad de respuesta, digamos, o la capacidad computacional no es tan... O sea, no se necesita lo que hay hoy para hacerlo, o sea, no hay suficientes datos y de pronto digamos que el algoritmo no es tan complejo. Ahora les pongo otro ejemplo. Imagínense que uno pudiera coger toda la, no sé, las mezclas que se pueden hacer químicas. Todos los elementos químicos, sus mezclas, cómo se unen elementos químicos, meterle información de materiales, de, no sé, de densidades, de todo esto, y yo poderle decir a un, digamos, un chat GPT, pero de química, decirle, quiero sacar un producto que sea gelatinoso, un poco ácido, con sabor a limón, no sé qué, ¿cuáles serían las fórmulas? Así como lo hemos hecho con lenguaje natural, ¿cierto? Que sería como coger toda la información que hay, y ChatGPT lo que hace es eso, es coger toda la información que hay y luego me dice, basado en toda la información que yo sé, pues esta es la respuesta, ¿cierto? Acá sería eso, pero simplemente digamos que metiéndolo en un solo mundo que sería la química. Entonces yo podría, digamos, tener formulaciones de nuevas cosas preguntándole a un sistema. Eso seguramente alguien lo está haciendo en este momento. Y puede pasar también para sacar vacunas y para, bueno, para un montón de otros usos donde hay demasiada información, donde todas las combinaciones generan, digamos que cosas distintas, un poco como el lenguaje, ¿no? Yo en el lenguaje puedo hacer una frase, si le pongo una coma, va a sonar distinto, va a decir otra cosa. Entonces, bueno, no sé, creo que ahí en ese tipo de problemas donde hay muchos datos, ahí es donde se puede ver realmente como avances y magia de lo que es la inteligencia artificial. Ok, marica. Aquí hablo de varios temas que le quería preguntar y era, pues, y voy a volverme a parte de su vida pasada también. Parte de lo que me sorprendía era la capacidad, mucho una cosa que uno ve cuando pide un mercado y le llega el mercado a su casa, pero para que esa vaina pasara hay que tener unas capacidades gigantescas logísticas que uno no ve y muchas veces da por hecho, pero era un mundo gigante, y parte de lo que yo me acuerdo que veíamos allá era un sistema de picking espectacular y un sistema de distribución y rutas. En ese mundo, no sé si lo llamaba usted inteligencia artificial o no, pero usted ya implementaba un pocotón de esas vainas. ¿Eso para dónde va y cómo la está funcionando en ese momento? O sea, definitivamente como que el software, a medida, digamos, que hay este tipo de avances, uno puede producir resultados más rápidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o sea, este es un buen ejemplo. Si yo antes no, o sea, un supermercado común y corriente, pues sabe más o menos cuánto pedir, cuánto tener en stock, pero no sabe en tiempo real si algo se está acabando, generar una orden de compra, por ejemplo, ¿sí? Esas son cosas que uno puede tener un sistema hoy en día que no con la complejidad, digamos, de un OpenAI ni un modelo, digamos, ridículo, pero hoy es mucho más fácil, simplemente con toda la información que uno tiene en tiempo real, sacar proyecciones dependiendo de lo que está pasando, ver cuánto se va a vender y simplemente, por ejemplo, bajar los tiempos en los que un producto no está disponible, ¿cierto? Eso se puede hacer porque, o sea, no solo porque la tecnología hoy lo permita, sino porque de pronto en un supermercado hace 30 años pues no existía la información de qué había en el supermercado, ¿cierto?
y de pronto no existía, yo no podía saber qué se estaba vendiendo en cada minuto, ni quién lo estaba comprando. Entonces, otra vez, tenemos que ir otra vez al tema de Big Data, ¿cierto? Entonces yo primero tengo que guardar toda esa información. Que por ejemplo en el tema de los mercados online, pues toda esa información existe porque todo está, pues la gente para hacer un pedido, pues yo sé quién es la persona, sé todo lo que ha pedido en la historia, sé lo que hay en cada bodega, entonces digamos, tengo un ambiente hipercontrolado donde tengo un montón de data. Entonces otra vez partimos, recojo un montón de datos y ahora por la velocidad a la que puedo correr estos modelos, pues seguramente puedo empezar a tomar decisiones en tiempo real, que para retail específicamente es muy importante, porque de pronto la diferencia entre que yo no haga el pedido, no sé, hoy, o sea, si lo hago mañana en vez de hoy, pues de pronto me quedo un día sin un producto que es clave, ¿sí? Obvio, uno podría decir, pues pido mucho más y siempre tengo más, pero el tema es que eso pues genera un costo pues altísimo en inventarios. Entonces digamos que ese tipo de cosas y en negocios tan grandes como el de los supermercados y consumo masivo, se van a generar bastantes optimizaciones. Así sean pequeñas, pero son muy representativas en plata. Y para terminar mi idea anterior es, los modelos, ahora yo puedo correr, digamos, un modelo de proyección de ventas de cada producto, no sé, de pronto cada minuto. Y computacionalmente eso es muy fácil, ¿sí? Mientras que de pronto hace 10 años hacerlo era muy difícil. Había menos datos y había menos capacidad computacional. Entonces ese es un caso donde, por ejemplo, no estamos hablando de millones y millones y trillones de datos, digamos, sino es más de la capacidad de tomar, o sea, de coger los datos y correrles modelos en tiempo real para producir acciones. Mucho de lo que hicimos o que hemos hecho en los últimos años pues tiene de eso, pero pues éramos un caso o dos de una industria entera, lo que vamos a seguramente empezar a ver es mucho más de esto en supermercados tradicionales, pues que al final son los que tienen el 90% más del mercado. Perfecto, Sebas, súper. dale. Bueno, no, pues anidando la pregunta, Charlie, que hacías, es bien interesante también, como lo mencionaba Migue, no solo la parte computacional, o sea, voy a nivel de base de datos y lo que han hecho las nubes es entregar principalmente la diferenciación, o sea, lo que antes llamábamos bases de datos relacionales, que llevábamos 50 años desde el inicio de computación entendiendo que una tabla tenía que ver con unos ítems y se anidaba una tabla. Pues estos bárbaros han logrado desconectar esto con un concepto que se llama base de datos vectorial. O sea, es tener vectores que no solo digamos que aprovechan la capacidad computacional, sino que hace 10 años me acuerdo muchas conversaciones, oiga, ¿por qué Facebook es gratis? ¿O por qué Google es gratis? El año pasado tuve la oportunidad de ver todo lo que se viene con Llama 2. Llama es una tecnología no solo de Machine Learning hacia nivel de imágenes, sino que ya también tienen vectores dentro de los hashtags y los procesos de lo que tienen las redes sociales hoy en día. Todo lo que posteamos en Instagram está en un vector. Todas las correlaciones que la máquina ya puede generar en vectores pueden generar una tendencia. Y la tendencia viene anidada a esa inversión multimillonaria que hizo Zuckerberg con todo este modelo con WhatsApp, de que hasta nuestras propias conversaciones se vuelven un vector. Entonces es fascinante el mundo para donde va. O sea, literalmente el mito de Terminator, de que la humanidad se va a acabar con inteligencia artificial, es todo lo contrario. O sea, en este momento la tecnología, nosotros dejamos de trabajar para la tecnología, como lo he repetido en los otros podcasts, sino que la tecnología está trabajando para nosotros. Y ya, como lo mencionaba Miguel, hay casos de uso por montón. O sea, este momento para la humanidad creo yo que es el momento que más evolución va a tener, porque van a llegar startups o gente con este tema en la cabeza de querer disruptir una industria desde la parte química, desde el consumo masivo, desde cómo salvar un cáncer. O
sea, es tan fascinante el modelo que traen los vectores y que hoy por hoy, digamos que lo que nos reta es saber cuál es la pregunta correcta para poder, digamos que llegar hacia ese futuro. Entonces han ido, el tema, Miguel, es súper interesante todo el escenario, como lo cuentas. Siento yo y tengo una pregunta que no quisiera dejar de hacer, y es principalmente, después de este paso en Shark Tank y bueno, más allá de eso, lo que ya sabes y entiendes de modelos de negocio, con Merkeo, con todos estos escenarios que se vienen, ¿tú crees que en algún momento en la fase de emprendimiento la inteligencia artificial va a cambiar? O sea, va a cambiar la forma de hacer un pitch, va a cambiar la forma de hacer un modelo financiero, una valoración. ¿Cómo ves ese tema? No, al final, todo esto son herramientas. Digamos, a mí me da risa porque yo uso Photoshop, yo sé editar, yo, no sé, uso un montón de esas herramientas para hacer cosas que antes hubiera sido imposible. Yo programo, sé de bases de datos, sé de Excel, sé hacer un modelo financiero. Sí, hay un montón de cosas que yo puedo decir que sé hacer. Pero solamente porque la tecnología ha avanzado a un punto en el que una persona como yo le queda muy fácil empezar a desarrollar unas habilidades que no son como su core, ¿cierto? A mí me dan un lápiz y yo no sé pintar nada, pero a mí me dan un computador y yo hago algo, ¿sí? Hago algo, o sea, puedo pintar algo, puedo, no sé, hacer un logo, puedo hacer una composición, y esto es como el resumen de lo que quiero decir. Es todas estas herramientas lo que hacen es que cada día más personas puedan volverse creadores, ¿cierto? Creadores de modelos, creadores de pitches, creadores de modelos financieros, de modelos de negocios, de recetas, de diseño, de juegos, de lo que sea. La tecnología lo que va haciendo es que ayuda tanto en el proceso que más personas lo pueden hacer. Si uno mira cuántos arquitectos hay hoy, seguramente son más que los que habían antes, diseñadores, programadores, todo, y simplemente por la facilidad se vuelve más fácil de aprender, se vuelve más rápido de producir resultados. Entonces yo simplemente veo todo esto de esa forma. Creo que la gente cada día va a tener más habilidades, va a poder hacer más cosas, pero hay una cosa que no se puede quitar y es las bolas, ¿sí? Las huevas, tomar riesgos. O sea, eso siempre va a existir. La capacidad de una persona de tomar un riesgo, de creerle a una idea, de articularla, y que independientemente si al que le conté o no le gusta, yo vaya y la haga, ¿sí? Independientemente de si eso antes costaba $1 millón y luego va a costar $1, es un recurso que va a tocar arriesgar. O el tiempo, ¿no? Cada día va a valer más el tiempo. Entonces, mientras que exista eso, como esa dificultad, esa fricción que es quién es capaz de tomar el riesgo, quién es capaz de seguir sus ideas, quién es capaz de invertir el tiempo, de creer en algo, de tener una hipótesis, de tratar de validarla, pues este mundo del emprendimiento y en general de construir cosas se va a mantener, porque la realidad es que no todo el mundo tiene eso. Y esto es algo que mucha más gente puede acceder. Cada día más gente puede ser emprendedora. Pero cuesta, ¿sí? Así sea tiempo. Entonces, eso es como que ese tema humano, pues no sé, no lo veo yéndose nunca. Si algo ha demostrado el mundo es que las cosas buenas son como escasas.
O sea, cuando las cosas se masifican, pues digamos que los retornos se van disminuyendo. Entonces, Amiguito, cuénteme ahí. como que yo siento que todo este proceso al final siempre va a ser como artesanal, artesanal y artesanal y artesanal y como que no se puede volver como industrializar. Las ideas buenas no se pueden industrializar, la construcción de valor no se puede industrializar. De pronto baja el costo de llegar a eso, pero no, pues siempre se van a necesitar esos artesanos y esa gente que es capaz de unir 3, 4 cosas en una y tomar un riesgo y creer. Entonces no sé. Yo medito con un tema que me parece buenísimo y es, pues si bien ya llevamos bastantes años con mucha información, hablaba al principio, uno se metía a Google y recibía información, entonces todos, o mucha gente, podíamos recibir muchos datos, pero cada uno de nosotros interpretaba esos datos hacia uno u otro lado. Ahí está donde dice usted, digamos, un poquito como la forma de pensar individual de cada uno. Mi susto, y no sé si es un susto verídico, no voy hablando del susto de la inteligencia y no perderle el miedo, pero voy para otro lado, es que si al final del día todos terminamos preguntándole al mismo cerebro, llámalo ChatGPT o llámalo como quiera, inteligencia artificial, pues marica, ya ni siquiera es como interpreto yo los datos, sino todos terminamos con los mismos datos y con la misma interpretación. Entonces vamos a volver todos huevones igualitos, porque si a todos le pregunto, oiga, ChatGPT, no tengo ni idea, ¿cuál es el mejor modelo de negocio que tengo que inventarme? Y ChatGPT pues debería responder similar a todo el mundo, porque todo, tiene la misma información y al final del día va a ser la respuesta igual para todos. Creo que el ejemplo es malo, pero puta, qué susto que terminemos siendo miles de billones de personas todos igualitos, porque es que todos le preguntamos al mismo huevón. Perdón, mi español. O sea, yo lo veo muy distinto. O sea, otra vez, yo creo que, o sea, lo que tiene el humano que es único es la creatividad y que tiene que tomar un riesgo, ¿cierto? Y la creatividad al final es unir distintas ideas y distintas cosas, volverlo una idea y empujar esa idea. Todo el mundo aprende matemáticas. Todo el mundo aprende a hablar. Antes la gente, pues no sé, la gente no sabía escribir. No todo el mundo sabía escribir. No todo el mundo sabía leer. No todo el mundo sabía matemáticas. Lo único que ha hecho, digamos que todo el mundo, y eso que no todo el mundo lo hace hoy en día, pero la mayoría del mundo, la gran mayoría, el hecho de que todo el mundo tenga acceso a información, pues vuelve menos escaso el conocimiento, ¿cierto? Y la capacidad de producir nuevas cosas. Nuestro planeta, todo lo que nos rodea, ha sido creado por el hombre. Todo lo que nos rodea, alguien lo tuvo que hacer. Pero todo es todo, ¿no? Entonces es como esta calle. ¿Quién la hizo? La hizo alguien. Pero alguien la planeó, alguien la soñó, alguien hizo el proyecto. Tuvo que haber un alcalde que lo aprobó, o un líder social que dijo por acá tiene que pasar una calle. El edificio puede ser el proyecto de la vida de alguien, o puede ser uno de 3 de la vida de alguien. Al final el mundo entero es como es un museo de lo que es capaz de hacer el hombre y lo que ha hecho las distintas personas que han pasado por el mundo. Y para que eso pase se necesita conocimiento. Entonces, por ejemplo, esta mañana estaba pensando, o sea, quiero hacer una máquina que haga café. Una máquina automática que haga café. Y dije, bueno, en Colombia, ¿cuánta gente ha hecho una máquina de café? Y de pronto serán 5 personas. El día de mañana, si ChatGPT me puede decir, o un tema de estos de inteligencia artificial me puede decir cómo hacer una máquina de café, pues van a haber de pronto 1000 personas tratando de hacer máquinas de café, y entonces vamos a ver un montón de nuevos desarrollos y nuevas ideas y nuevas cosas pasando más rápido que hoy, que ese conocimiento de pronto está en 5 personas. Entonces, pues yo lo veo de esa manera y simplemente veo que el mundo se va especializando. Entonces, saber hay cosas de las que muy poca gente sabe. De pronto en Colombia nadie ha hecho una vacuna, ¿sí?
De pronto solo hay una persona en Colombia que ha hecho una vacuna. Entonces, pues, ¿por qué no? Ojalá fueran 50 millones de personas que tienen acceso a hacer una vacuna. Entonces, no sé, como que al final, si uno lo ve de esa forma, pues lo que podemos construir es infinito. El universo es infinito. El espacio que hay en el universo es infinito. Los materiales son infinitos. Los recursos son infinitos. Estamos ahí como una hormiga en un balón de básquet, tratando de ver cómo exploramos el resto del universo. Pues lo primero para que eso pase es que más gente pueda hacer más cosas y que la información o el conocimiento esté, digamos que distribuido en muchos individuos, para que de cada 100 millones de pronto salga una persona que sea capaz, digamos, de viajar a la velocidad de la luz y lograr, digamos, que seguir pues, creciendo las fronteras de la humanidad, o ampliando las fronteras de la humanidad. Entonces, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, pues es como que, Charlie, nos falta tanto, o sea, tanto, estamos como en el principio, y obvio, acá hay un tema enorme, que es de las cosas que a mí más me gusta, y es, pues lo más probable es que si nosotros no encontramos la manera de crear tecnología para salir de este mundo, pues nos vamos a acabar, ¿sí? Porque si algo sabemos es que nuestro sol se va a chupar la tierra. Entonces, pues, toca salir de acá, ¿sí? Puede que eso vaya a pasar en miles de años, pero va a pasar, eso lo sabemos. Entonces necesitamos encontrar una manera de salvarnos como humanidad, y para eso pues necesitamos hacer tantas cosas que hoy digamos que nuestra cabeza no nos lo permite ver, pero pues desde ese punto de vista, pues si se fija, no sé, es vasto lo que hace falta, y como que eso que nos preocupa hoy pues es muy chiquito, y bajo este marco, digamos, de pensamiento, pero muy necesario para poder, digamos, que llegar a la siguiente y a la siguiente, a la siguiente generación de la humanidad. Respuesta larga y compleja a una pregunta fácil. Muy buena pregunta. O sea, en la parte de las matemáticas hay una variable que yo creo que es la que nos quita el miedo dentro de ese punto que se llama el tiempo. La física cuántica se dedica a tratar de predecir y ejecutar escenarios sobre tiempo. El tiempo, cada día que se le hace esa misma pregunta al ChatGPT, por la cantidad de datos que puede indexar por segundo, siempre va a cambiar. Es un problema hermoso, o sea, es un problema que toda la humanidad llevamos miles y miles de años dentro de estas zonas de matemática tratando de entender de cómo funciona el tiempo. Hoy en día lo que hacemos en el punto de lucro, tuve una conversación hace poco muy buena con Santiago Escobar, que lidera una multinacional acá dentro del país, y me preguntaba eso, me decía, venga, esos métodos predictivos, pucha, nos equivocamos 0.5% traduciendo imágenes en datos, eso es una locura. Pero ¿qué pasa si todos hacemos lo mismo? Todos vamos a tener el mismo dato de la tienda, todos vamos a tener el mismo dato del supermercado. ¿Qué llega a pasar? Y ahí viene lo fascinante del tiempo, porque el tiempo cambia permanentemente con lo que menciona Miguel, que viene desde la cabeza de cada uno. No todos los días hace sol, no todos los días me tomo una bebida caliente, una bebida fría. Y esas variables que el tiempo conjuga terminan volviéndose temas no predecibles y que desde el principio de la humanidad hemos tratado de resolver, y como dice Miguel, estamos apenas en el inicio. Cuando llegue esa etapa, ni siquiera el entendimiento de nuestra cabeza va a poder llegar, digamos, que a procesar el sistema de que el tiempo es una variable que no tiene ni inicio ni fin, y dentro de esa misma ejecución ni van a haber computadores, pero sí va a haber mucha gente creativa que le va a dar la vuelta y buenos pitch a estos escenarios. Así es. Bueno, pues nada, eso era un poquito lo que le queríamos robar a usted de tiempo, mi hermano. De verdad, otra vez, muchísimas gracias por el espacio, weón. De verdad, mil y mil gracias. Y pues nada, No, aquí estamos pendientes para ver cuándo es que me va a dejar ganarle en tenis. No me No, muchas gracias por la invitación. Buena conversación. Está buena, refrescante, interesante. Vale. Muchísimas gracias. Entonces, un abrazo.
Esto Bueno. fue Data Wizard. Chao, chao. Que les vaya bien. Esto fue Data Wizard.